Al contemplar Arabia Saudita en la actualidad, una nación con menos de un siglo de existencia, la imagen que suele surgir es la de una metrópolis moderna y opulenta. Sin embargo, hace apenas unas décadas, el paisaje del país era radicalmente distinto. Esta nación ha experimentado una transformación sin precedentes, pasando en pocos años de ser una tierra de tribus nómadas dispersas a convertirse en una de las potencias más ricas e influyentes del escenario global. Actualmente, Arabia Saudita gestiona más de 1,4 billones de dólares en riqueza y supervisa el 17% de las reservas mundiales de petróleo. Sorprendentemente, una de las razones fundamentales detrás del masivo crecimiento de Arabia Saudita puede atribuirse, en gran medida, a la familia Rockefeller. Si le interesa este tipo de contenido, puede suscribirse para no perderse los próximos episodios. El 2 de octubre de 2018 transcurría como un día cualquiera para Jamal Khashoggi, hasta que dejó de serlo. Este periodista era conocido por sus críticas al liderazgo saudita y residía en el exilio. Ese día, ingresó al consulado saudita en Estambul con el propósito de recoger documentos para su próxima boda, pero nunca más se le volvió a ver. Las autoridades turcas no tardaron en revelar que había sido asesinado y desmembrado. El gobierno saudita negó los hechos durante semanas antes de admitir, posteriormente, que, en efecto, había sido ultimado, aunque afirmaron que la orden de matar no provenía de las más altas esferas. Independientemente de la credibilidad que se otorgue a esta secuencia de eventos, es innegable que Arabia Saudita posee una inmensa influencia y poder a nivel mundial. Tal es el alcance de su poder que una historia tan explosiva como la de Khashoggi dejó a los líderes del reino relativamente indemnes. No obstante, los orígenes de este tipo de influencia se remontan a una época anterior a que el petróleo figurara siquiera en los designios de la familia Saud. Hace cientos de años, se selló un pacto en los desiertos de Arabia que conserva su relevancia tanto hoy como entonces. En el año 1744, Muhammad bin Saud se encontró con Muhammad bin Abdul Wahab. Uno era un gobernante, y el otro, un líder religioso. Wahab propugnaba un retorno al Islam purista, pero sus ideas requerían de la fuerza para su difusión. Por su parte, Muhammad bin Saud deseaba expandir su territorio, pero necesitaba una causa que cohesionara a su pueblo. Así, sellaron una alianza. Wahab proporcionaría la legitimidad religiosa, y la familia al-Saud lideraría la expansión. Juntos, mediante la fe y la fuerza, comenzaron a extender su control. Sin embargo, en 1818, las fuerzas otomanas aplastaron su gobierno y los obligaron al exilio. Pero la pérdida del poder nunca significó el fin para la familia al-Saud. Apenas 6 años después, regresaron y reclamaron su patria. A pesar de superar las amenazas externas, las disputas internas por la sucesión amenazaron su futuro. Esta situación persistió hasta que Abdulaziz bin Saud emergió como un líder con una visión clara. En 1902, asaltó Riad y expulsó a sus rivales. Una victoria condujo a otra. Para 1913, toda la costa del Golfo estaba bajo su dominio. Para 1925, la ciudad santa de la Meca era suya. Y para 1932, se erigió como el rey indiscutible sobre una tierra que había permanecido dividida durante siglos. Abdulaziz expandió su gobierno no solo a través de la guerra, sino también mediante alianzas matrimoniales. Contrajo nupcias con hijas de tribus poderosas y de respetadas familias clericales. Con el fin de evitar que su tierra recién unificada se fragmentara, estableció lazos que garantizaron la estabilidad del reino. Con 45 hijos y al menos 22 esposas, construyó una línea de sangre real que ha liderado Arabia Saudita desde entonces. Aun cuando estos lazos internos eran cruciales, Arabia Saudita comprendía la necesidad de alianzas externas para asegurar su futuro. El reino siempre valoró las alianzas, pero mantuvo cautela ante las ambiciones europeas. Necesitaba un socio que realmente pudiera respaldar su visión a largo plazo y contribuir a forjar su destino. En consecuencia, el reino se volcó hacia Estados Unidos, que a su vez le presentó a Standard Oil. Standard Oil representaba el legado de un monopolio establecido por el propio John D. Rockefeller. Fue esta asociación la que redefiniría el reino y el futuro del mundo. Antes de establecer relaciones con Estados Unidos, el porvenir de Arabia Saudita no estaba determinado por el petróleo. Por el contrario,
la base del reino se asentaba en tradiciones centenarias. Previo al descubrimiento del petróleo, Arabia Saudita era una nación pobre y aislada. Su geografía era inhóspita y su economía apenas lograba subsistir. La población, mayormente nómada, dependía de la tierra para su sustento, criando camellos, ovejas y cabras. La agricultura era limitada y se enfocaba principalmente en las necesidades locales. El país carecía de industrias, exportaciones significativas y una riqueza tangible. La economía del reino se caracterizaba por su simplicidad, autosuficiencia y una profunda conexión con la tierra y sus costumbres. Durante generaciones, la economía de Arabia Saudita se sostuvo principalmente gracias a los ingresos generados por las peregrinaciones. Cada año, millones de musulmanes devotos, provenientes de todas partes del mundo, se dirigían diligentemente a la Meca, y su llegada proporcionaba un apoyo crucial y constante a la economía del reino. Sin embargo, todo cambió en 1933, año en que se firmó un acuerdo trascendental entre Arabia Saudita y la Standard Oil Company of California. Aunque Rockefeller ya había fallecido, la influencia de sus empresas heredadas era sumamente tangible. Esta asociación condujo a la creación de Aramco y sentó las bases para la transformación del reino. Al firmar el acuerdo, la familia Saud habría anticipado que el trato los enriquecería, y, en efecto, así fue. No obstante, la magnitud de su riqueza actual excede con creces cualquier imaginación previa. La noción de lujo adquiere un significado completamente diferente cuando se aplica a la realeza saudita, implicando palacios adornados con mobiliario de oro, superyates y aviones privados. Además, el príncipe heredero Muhammad bin Salman adquirió discretamente una sola pintura por $450 millones, lo que la convierte, literalmente, en la pintura más cara jamás vendida. El castillo del príncipe saudita en Francia, valorado en $300 millones, es un símbolo elocuente de la riqueza ilimitada de la familia. Sin embargo, a pesar de la concentración de riqueza en la cúspide, muchos saudíes comunes enfrentan dificultades significativas. En resumen, los miembros de la realeza de Arabia Saudita poseen fortunas multimillonarias, pero los críticos sostienen que millones de saudíes comunes no gozan ni de lejos de una situación tan favorable. El rey Abdullah, de hecho, ha invertido miles de millones de dólares en programas de bienestar. Pero, nuevamente, muchos críticos argumentan que estas inversiones no son suficientes. A pesar del gasto masivo en bienestar, esos críticos afirman que las donaciones probablemente se relacionan más con el mantenimiento de la imagen del país que con la resolución efectiva del problema. Arabia Saudita se preocupa significativamente por su imagen. Por ejemplo, en 2011, existen alegaciones de que 3 videoblogueros terminaron encarcelados por realizar un documental sobre la pobreza en el país. Aunque no hay duda de que Arabia Saudita es una de las naciones más ricas del mundo, no todos sus habitantes disfrutan de una vida de opulencia. Entre 2 y 4 millones de saudíes nativos subsisten con menos de $530 al mes. Sin embargo, cabe señalar que apenas existen datos oficiales sobre la pobreza en el país. Rebobinando ligeramente la cinta, ¿cómo exactamente adquirió el país su nivel de opulencia y riqueza, al menos en las esferas más altas? Así es como comenzó todo. Un taladro, un golpe, y en un instante, todo un país se transformó. Era el 3 de marzo de 1938, y en las profundidades de las arenas de Darán, un pozo petrolero estadounidense encontró algo monumental. Este momento no solo alteró el futuro de Arabia, sino que redefinió el futuro energético del mundo. Bajo Arabia Saudita yacía la reserva de petróleo más grande que el mundo había conocido. Rockefeller no vivió para presenciarlo, habiendo fallecido solo un año antes. Pero sus empresas heredadas prosperaban cada día más. Rápidamente, la Casa de Saud comenzó a construir la infraestructura vital necesaria para explotar este tesoro recién descubierto. Carreteras, oleoductos y ciudades enteras se erigían desde cero. El desierto, antes desolado, se había transformado en un reino. Para 1939, el petróleo saudita comenzó a fluir hacia el mundo, primero en pequeñas cantidades y luego en un torrente. Fue entonces cuando su fortuna experimentó un giro monumental, estalló la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ubicación estratégica de Arabia Saudita no podía ser ignorada.
Se encontraba en la encrucijada del mundo, entre océanos, imperios y frentes de batalla. Occidente reconoció de inmediato su importancia. Estados Unidos se estableció y construyó una base aérea crítica en Darán, una ciudad costera cerca del Golfo Pérsico. Esta base otorgó a Estados Unidos un punto de apoyo en Oriente Medio y un control efectivo sobre rutas comerciales vitales que conectaban Asia con Europa. Una vez finalizada la guerra, surgió otro desafío, la energía. Estados Unidos necesitaba más petróleo que nunca. Paralelamente, Arabia Saudita se incorporaba a un nuevo orden global. Poseía petróleo, pero requería seguridad. Numerosos estadounidenses, incluyendo ingenieros, ejecutivos petroleros y asesores militares, llegaron masivamente a Arabia Saudita, todos con el mismo propósito, asegurar el suministro de petróleo. A cambio, estudiantes y funcionarios sauditas viajaron a Estados Unidos, un mundo de industria moderna y creciente influencia global. A primera vista, parecía una situación beneficiosa para ambas partes. Estados Unidos obtuvo acceso a los campos petroleros más valiosos del mundo, y Arabia Saudita adquirió experiencia y un flujo constante de riqueza. La alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita transformó el petróleo en torrentes de riqueza. No obstante, esto generó serias tensiones internas con sus aliados originales, los wahabíes. La asociación modernizó la infraestructura saudita, pero el dinero que fluía a las arcas reales suscitó preguntas incómodas para Arabia Saudita. No todo en el ascenso de la Casa de Saud fue sencillo, a pesar de la riqueza y el alcance global de Arabia Saudita. Existe un aspecto más sombrío. Por ejemplo, el Islam enfatiza la simplicidad y advierte contra el consumo derrochador. Sin embargo, en Arabia Saudita, el estilo de vida de la realeza narra una historia diferente. El príncipe heredero Muhammad bin Salman y su estilo de vida ejemplifican esta situación. Es relativamente común que los miembros de la realeza exhiban su riqueza. No obstante, dados los lazos religiosos que mantiene la familia, muchos los han acusado de hipocresía, generando considerable controversia. Pero más allá de la extravagancia, la familia real no es ajena a los conflictos internos. Historias de princesas desaparecidas y secuestros forzados han suscitado preguntas serias sobre lo que realmente ocurre tras los muros del palacio. Arabia Saudita siempre ha negado el secuestro de miembros de la realeza disidentes, pero la lista de príncipes desaparecidos sugiere lo contrario. Existen varios informes sobre individuos que han criticado a la familia gobernante y que, ocasionalmente, han desaparecido del ojo público. Los abusos contra los derechos humanos en Arabia Saudita trascienden los secuestros políticos, con la existencia de leyes estrictas como los sistemas de tutela masculina que tratan a las mujeres como ciudadanas de menor categoría. Aunque se han producido algunas mejoras en este ámbito recientemente, es pertinente revisar los inicios del país. Previamente se mencionó que Standard Oil y, por ende, Estados Unidos, mantenían una fuerte inversión en Arabia Saudita. Sin embargo, tras el descubrimiento de petróleo en 1938, surgió una tensión entre Estados Unidos y Arabia Saudita que no pudo ser contenida por mucho tiempo. Como se ha señalado, el histórico acuerdo que dio origen a la compañía Aramco, de propiedad estadounidense, fue un convenio de concesión entre el gobierno saudita y la Standard Oil Company of California, respaldada por Rockefeller, firmado en 1933. No obstante, entre bastidores, las tensiones crecían. Los saudíes tradicionales manifestaban preocupación por la influencia extranjera, mientras que los estadounidenses se sentían como forasteros en una tierra desconocida. La asociación era rentable, pero distaba de ser amistosa. Con el valor de este acuerdo en aumento, Washington tenía una prioridad: mantener el flujo de petróleo y a las personas adecuadas en el poder. Esto implicaba respaldar a la familia real saudita y suprimir cualquier amenaza. Así, no se permitían sindicatos, levantamientos nacionales, movimientos sociales, ni siquiera una mención a la democracia. En lugares como Irán y Egipto, la dirección del petróleo ya se había decidido, con líderes intentando tomar el control de sus propios recursos mediante la nacionalización. Sin embargo, Estados Unidos estaba decidido a evitar que esto ocurriera en Arabia Saudita. Esta asociación pudo haber enriquecido a Arabia Saudita, pero no resolvió todos los problemas del rey Saud. Indudablemente, el dinero fluía, pero no con la celeridad suficiente.
Gobernar un reino era costoso, su lujoso estilo de vida, los proyectos públicos y los gastos gubernamentales agotaban constantemente su tesoro. El rey buscó mayores ingresos de la compañía petrolera. No obstante, Aramco se resistió, argumentando que sus contratos estaban fijos, sus costos aumentaban y cualquier demanda repentina podría interrumpir las operaciones. En esencia, no estaban dispuestos a ceder más dinero sin oponer resistencia. En consecuencia, el rey encontró otra vía. Su ministro de Finanzas, Abdullah Suleiman, trajo discretamente a un experto fiscal estadounidense, John Greene. El objetivo era encontrar la forma de obtener una mayor parte de las ganancias de Aramco. En noviembre, Insaud actuó con decisión. Se emitió un nuevo decreto de impuesto sobre la renta. De repente, la mitad de las ganancias de Aramco pasarían a pertenecer al gobierno saudita. La ley también insinuaba vagamente la posibilidad de una porción aún mayor en el futuro. Aramco objetó, señalando que su acuerdo de 1933 no mencionaba nada de esto. Sin embargo, Insaud no estaba dispuesto a debatir. Durante 2 meses, el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Davis, discutió con el rey Abdullah. Presionaron, suplicaron y señalaron su acuerdo de 1933. Este nuevo decreto fiscal rompía el acuerdo, se quejaron, pero Abdullah no cedió. Escuchó y desestimó sus preocupaciones, argumentando que incluso las naciones más ricas aumentaban los impuestos cuando era necesario. Señaló que Estados Unidos lo hacía constantemente, por lo que Arabia Saudita no debería ser diferente. Luego, pronunció una frase que dejó a Davis con pocas opciones de discusión: la Standard Oil Company, uno de los propios propietarios de Aramco, había acordado una división de ganancias del 50 al 50 con Venezuela 5 años antes. Si podían hacer eso con Venezuela, ¿por qué no podían hacer lo mismo con Arabia Saudita? Davis era consciente de sus limitadas opciones. La presión había estado aumentando durante meses, y no podía permitirse que las negociaciones se prolongaran más. Por lo tanto, optó por una oferta clara, una división de ganancias directa del 50 al 50, asegurándose, no obstante, de obtener algo a cambio. Primero, Abdullah se comprometió a formalizar este acuerdo por escrito y a resolver las cuestiones de una vez por todas. Esto implicaba la ausencia de demandas repentinas o sorpresas de última hora. Segundo, Aramco ya no estaría obligada a pagar la totalidad de sus pagos en dólares estadounidenses y libras esterlinas. En su lugar, podrían remunerar a Arabia Saudita en las monedas obtenidas de las ventas de petróleo. Para Davis, esto representó una victoria significativa, ya que ahora Aramco podía expandir sus operaciones en Europa, especialmente en Italia y Francia, donde sus monedas débiles dificultaban considerablemente el comercio. Este detalle, aparentemente menor, marcó una diferencia sustancial, dado que casi todas las ventas de Aramco se realizaban fuera de Estados Unidos. Fue un acuerdo arduamente negociado, pero Davis finalmente había encontrado una vía a seguir. Además, el acuerdo transformó efectivamente al beneficiario saud en un socio paritario. Como resultado, su participación en las ganancias se disparó a $90 millones en 1950. Esto representó un aumento significativo respecto a los 60 millones que habría recibido bajo el antiguo sistema de regalías de 34 centavos por barril. Sin embargo, Estados Unidos no tenía intención de perder su control sobre el petróleo saudita. A cambio de asegurar el petróleo saudita y evitar su nacionalización, la administración del presidente Harry Truman introdujo el truco dorado. Esta política otorgaba a las compañías petroleras estadounidenses una exención fiscal equivalente al 50% de sus ventas de petróleo. Fue una medida que protegía las ganancias corporativas mientras mantenía firme la influencia de Estados Unidos en la región. Sin embargo, esta táctica no fue un incidente aislado, sino que se convirtió en una estrategia recurrente para Estados Unidos. Cada vez que una nación poseedora de recursos valiosos se inclinaba hacia la nacionalización, Estados Unidos intervenía, ofreciendo incentivos financieros, imponiendo sanciones y respaldando cambios de régimen. El objetivo era asegurar el acceso extranjero a esas industrias. Incluso hoy, esas mismas tácticas persisten. Ya sea petróleo en Oriente Medio, litio en Sudamérica o metales de tierras raras en África, el enfoque sigue siendo el mismo.
Estados Unidos perfeccionó su estrategia para controlar los recursos globales. Pero esto fue antes de que se encontrara el petróleo en 1938. Ese día finalmente llegó y cambió el mundo. A pesar de las tensas negociaciones y el resultado establecido, Arabia Saudita aún no había logrado todo lo que deseaba. La familia Saud siempre había mantenido una visión estratégica. Para la década de 1970, Arabia Saudita ejercía un control total sobre su petróleo. La pregunta es, ¿cómo lo lograron? Un político declaró célebremente que el reino se había convertido en dueño de su propia mercancía. Es decir, ya no dependía de operadores extranjeros, Arabia Saudita ahora poseía y gestionaba su masiva industria petrolera. Esta transformación reconfiguró por completo la economía del país y forjó el futuro de su población. ¿Cómo lograron superar a la nación más poderosa del mundo? Arabia Saudita no tomó el control de su petróleo de la misma manera que otras naciones. Mientras Libia, Irak e Irán se apoderaban de los activos estadounidenses, los saudíes adoptaron una estrategia diferente. Lo lograron sin tomas de control abruptas ni conflictos desordenados. En cambio, negociaron con gran habilidad. Paso a paso, aumentaron su participación en Aramco, comenzando con un incremento del 25% en 1973, un 60% en 1974, y para 1980, lo poseían todo, pero bajo sus propios términos. A este proceso gradual de adquisición del control del petróleo lo denominaron participación y no nacionalización, y resultó exitoso. Las negociaciones se manejaron con aumentos graduales de tal manera que Estados Unidos se mantuvo satisfecho. Desde ese momento, el petróleo se convirtió en algo más que un recurso para el país, fue la base de su creciente poder geopolítico. Este poder geopolítico comenzó a crecer en los años 60 y 70, y basándose en su control completo, lograron crear un cartel petrolero que se convertiría en el titiritero del suministro mundial de petróleo y, por ende, de la economía global. A pesar de tomar el control de su propio petróleo, el poder que Arabia Saudita obtuvo como resultado de este movimiento fue aún mayor. En la década de 1960, Arabia Saudita unió fuerzas con Venezuela, Irak, Irán y Kuwait para formar la OPEP, una organización diseñada para controlar la producción de petróleo y estabilizar los precios. Comenzó a utilizar sus vastas reservas para influir en la oferta y dictar las tendencias del mercado global. Con la OPEP, Arabia Saudita se consolidó como la figura central de la política petrolera mundial. Muchos países producen petróleo, pero Arabia Saudita lo controla. Esa es su característica distintiva. Arabia Saudita posee dos ventajas principales. Primero, mantiene siempre una capacidad de producción adicional lista para ser utilizada, si el mercado demanda más petróleo, lo suministra. Segundo, tiene la flexibilidad de ajustar la producción cada vez que los precios fluctúan excesivamente. Este nivel de control es un anhelo para la mayoría de los países. Arabia Saudita ha sido la potencia dominante de la OPEP. Desde el principio, asumió un papel decisivo. Con las mayores reservas y la mayor producción, ejerció la influencia necesaria para dictar precios, controlar el suministro y mantener al mundo dependiente de su petróleo. Cuando Arabia Saudita expresaba una decisión, la OPEP acataba, y las acciones de la OPEP repercutían en las economías globales. Incluso poseían una considerable cuota de capacidad de producción de petróleo de reserva. En 2023, acumularon el 35% de la producción de crudo de la OPEP, más del doble de lo logrado por Irak. Considerando que el petróleo de la OPEP representó el 27% de los líquidos petroleros mundiales ese año, se evidencia claramente su dominio. El dominio petrolero de Arabia Saudita es incuestionable. Es evidente. Sin embargo, el petróleo es un recurso finito. Aunque lideran la OPEP, también están emergiendo como una potencia económica. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita experimenta una rápida expansión. Se espera que para 2030, alcance la asombrosa cifra de $2 billones en activos. Eventualmente, este fondo soberano saudí, el Public Investment Fund, PIF, está proyectado a escalar posiciones hasta convertirse en el segundo más grande del mundo, solo superado por el colosal fondo de inversión noruego. Este ascenso no es fruto de la casualidad,
sino de una estrategia meticulosamente diseñada que combina inversiones directas en empresas estratégicas, el desarrollo de sectores clave dentro del propio territorio saudí y una creciente atención a la sostenibilidad como motor de legitimidad y rentabilidad a largo plazo. Entre sus apuestas más visibles se encuentran las energías renovables y los denominados activos verdes, desde megaproyectos solares en pleno desierto hasta parques eólicos costeros, pensados no solo para diversificar la matriz energética nacional, sino también para posicionar al reino como un referente global en la transición hacia una economía baja en carbono. Paralelamente, el PIF ha volcado recursos masivos en la economía digital, entendiendo que la revolución tecnológica es tan transformadora como lo fue, en su momento, el descubrimiento del petróleo. Sus inversiones abarcan desde plataformas de comercio electrónico y servicios financieros basados en blockchain, hasta inteligencia artificial aplicada a sectores como la logística, la salud y la ciberseguridad. En el plano internacional, participa en fondos de capital riesgo, adquiere participaciones en empresas de Silicon Valley, financia startups emergentes en Asia y Europa, y promueve hubs tecnológicos dentro del país, con la ambición de que Arabia Saudí deje de ser vista únicamente como un exportador de crudo para convertirse en un nodo de innovación. Estas acciones, de concretarse plenamente, no solo transformarían el tejido económico saudí, sino que también podrían reconfigurar el mapa de las industrias financieras globales. Sin embargo, por mucho que el discurso y las inversiones miren al futuro, la base de esta riqueza sigue profundamente enraizada en un pacto sellado hace medio siglo con Estados Unidos, en plena década de 1970. Aquel acuerdo, que unió de manera indisoluble el petróleo saudí al dólar estadounidense, no solo estableció un marco comercial, sino que creó una estructura financiera internacional que continúa operando hoy con la misma eficacia de entonces. Fue, en términos simbólicos, una cadena de oro, brillante, valiosa y, al mismo tiempo, restrictiva. Arabia Saudí, al comprometerse a vender su petróleo exclusivamente en dólares y a reinvertir parte sustancial de sus ganancias en el sistema financiero estadounidense, cedió cierta autonomía en materia de política monetaria y energética, a cambio de asegurar su posición en la economía mundial y obtener garantías de seguridad militar por parte de Washington. Este lazo, lejos de romperse con el paso de las décadas, se ha reforzado a través de sucesivos acuerdos de defensa, comercio e inversión. Incluso hoy, mientras el PIF diversifica su portafolio hacia inteligencia artificial, vehículos eléctricos, granjas solares y otras industrias del futuro, los flujos financieros sauditas siguen transitando por los canales establecidos hace 50 años. Billones de dólares continúan fluyendo hacia bancos estadounidenses, bonos del Tesoro y mercados de capitales denominados en la moneda de Estados Unidos. Es una paradoja llamativa. El mismo país que se presenta como pionero en energías limpias y tecnología disruptiva financia gran parte de sus ambiciones con ingresos procedentes de un sistema petrolero anclado en la lógica de los años 70. En este sentido, el reino vive una doble realidad. Por un lado, impulsa su transición hacia un modelo económico diversificado y globalmente competitivo, por el otro, permanece atado a una infraestructura financiera y geopolítica que depende del petróleo como columna vertebral. Romper, o siquiera flexibilizar, esta relación implicaría redefinir el papel de Arabia Saudí en el comercio internacional, alterar equilibrios monetarios y asumir riesgos que podrían poner a prueba su estabilidad interna. Por ahora, la estrategia parece ser coexistir con ambas dimensiones, avanzar hacia el futuro con la mirada puesta en la innovación y la sostenibilidad, sin desatar por completo los nudos que lo ligan al pasado. Y aunque esta coexistencia pueda parecer contradictoria, ha demostrado ser, hasta ahora, un pilar eficaz para que la Casa de Saud continúe acumulando poder e influencia en un mundo en plena transformación. Durante décadas, el petróleo y el dólar estadounidense han formado una alianza simbiótica que ha moldeado no solo las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos, sino también el funcionamiento de la economía global. Desde la década de 1970, tras los acuerdos secretos y públicos que siguieron a la crisis petrolera de 1973, casi todas las transacciones petroleras internacionales comenzaron a denominarse en dólares. Este fenómeno, conocido como el sistema de petrodólares, no solo fortaleció de forma extraordinaria la posición de la moneda estadounidense, sino que también consolidó un orden financiero mundial en el que el dólar se convirtió en el pilar de referencia para el comercio internacional, las reservas de los bancos centrales y las inversiones globales. Este mecanismo creó un vínculo financiero y geopolítico que unía,
de manera casi indisoluble, a Washington y Riad. Fuera cual fuera el clima político, ambos países tenían intereses demasiado entrelazados como para permitirse una ruptura. El acuerdo, sellado en un contexto de tensiones energéticas y rivalidades de la Guerra Fría, garantizaba que Estados Unidos disfrutaría de un suministro estable y predecible de crudo, protegiendo así su economía y su seguridad energética. A cambio, Arabia Saudita obtenía acceso preferente a armamento avanzado, entrenamiento militar y una cooperación estratégica que incluía inteligencia, tecnología de defensa y, en la práctica, un paraguas de protección frente a amenazas regionales. El funcionamiento era tan simple como contundente: cada barril de petróleo saudí, y, por extensión, gran parte del petróleo comercializado en el mundo, se cotizaba exclusivamente en dólares estadounidenses. Esto significaba que cualquier país que necesitara importar crudo debía primero obtener dólares, lo que incrementaba la demanda global de la divisa y reforzaba su estatus como moneda de reserva internacional. Desde las potencias industriales hasta las economías emergentes, todos quedaban, de una forma u otra, insertos en una arquitectura financiera que giraba en torno al billete verde. El acuerdo tenía beneficios palpables para ambas partes. Por un lado, Estados Unidos mantenía su hegemonía monetaria, al asegurarse que el comercio energético, uno de los motores de la economía global, dependiera de su moneda, se garantizaba una demanda constante de dólares, lo que le permitía financiar su deuda y mantener bajos los costos de endeudamiento. Por otro lado, Arabia Saudita no solo recibía ingresos millonarios, sino que los reinvertía estratégicamente en el propio sistema estadounidense. Miles de millones de dólares procedentes de la venta de crudo fluían hacia bancos de Wall Street, se invertían en bonos del Tesoro y participaban en operaciones financieras que, a su vez, reforzaban la estabilidad de la economía norteamericana. Esta dinámica creó un circuito cerrado de interdependencia. Arabia Saudita obtenía la seguridad y el respaldo de la mayor potencia militar del mundo, mientras que Estados Unidos preservaba su supremacía económica y su influencia sobre los mercados globales. El sistema del petrodólar, más que un simple acuerdo comercial, fue un pacto que forjó las bases del mundo contemporáneo. Definió las reglas del comercio energético, condicionó las relaciones internacionales durante la Guerra Fría y extendió sus efectos hasta nuestros días, donde sigue siendo un factor clave en la geopolítica global, aunque bajo el acecho de un futuro energético que empieza a mirar más allá del petróleo. Durante décadas, el engranaje económico y geopolítico que vinculaba a Arabia Saudí con Estados Unidos funcionó como una de las alianzas más influyentes y estratégicas del mundo moderno. Este sistema, cimentado en el llamado petrodólar, no solo garantizó que el dólar estadounidense se consolidara como la moneda de referencia para las transacciones energéticas internacionales, sino que también blindó a la Casa de Saud frente a presiones externas, otorgándole un estatus casi intocable. La lógica era simple, pero poderosa: a cambio de vender su petróleo exclusivamente en dólares y reinvertir parte de esos ingresos en la economía estadounidense, mediante la compra de bonos del Tesoro, inversiones y contratos millonarios con empresas norteamericanas, el reino obtenía seguridad militar, respaldo diplomático y acceso privilegiado a tecnología y armamento de última generación. Sin embargo, como bien advirtió el exdiplomático estadounidense Gordon S. Brown, Estados Unidos no era el único actor interesado en beneficiarse de los vastos recursos petroleros sauditas. Todos en Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón intentaban meter sus dedos en los bolsillos saudíes, señaló, y sus palabras no eran en absoluto una exageración. Desde las décadas de 1970 y 1980, las grandes potencias industriales vieron en Arabia Saudí no solo una fuente de energía fiable, sino también un socio financiero capaz de respaldar proyectos, comprar armamento y abrir mercados para bienes y servicios de alto valor agregado. La competencia por asegurarse contratos, concesiones y acuerdos de inversión fue feroz, y en muchos casos, la diplomacia se convirtió en una carrera por agradar y ganar influencia en la corte saudita. Miles de millones de dólares estaban en juego, y no se trataba únicamente de exportar petróleo. La interdependencia económica incluía gigantescas compras de armas, participación en megaproyectos de infraestructura y acuerdos de cooperación tecnológica. Francia, por ejemplo, buscaba vender reactores nucleares civiles y armamento sofisticado. Gran Bretaña ofrecía aviones de combate y contratos de defensa a largo plazo. Japón intentaba asegurarse el suministro estable de crudo para alimentar su industria. Y Estados Unidos, con su posición privilegiada como garante de la seguridad saudita,
ofrecía una combinación de armas avanzadas, entrenamiento militar y acceso al sistema financiero global. A pesar de esta competencia internacional, fue Washington quien logró cerrar el acuerdo más lucrativo y duradero. El pacto no solo aseguró que Arabia Saudí continuara denominando sus transacciones petroleras en dólares, fortaleciendo así la posición global de la divisa estadounidense, sino que también consolidó una red de cooperación estratégica que incluía bases militares, intercambio de inteligencia y coordinación en temas regionales clave, como la contención de Irán y la estabilidad del Golfo Pérsico. Esta alianza, aunque a veces marcada por tensiones y desacuerdos, resultó ser mutuamente beneficiosa. Estados Unidos mantenía su hegemonía monetaria y geopolítica, mientras que la Casa de Saúd obtenía garantías de seguridad que le permitían sostener su régimen frente a amenazas internas y externas. No obstante, esta relación no ha sido un camino libre de obstáculos. Los intereses estratégicos a veces han chocado con los valores que Washington dice defender. El caso de Jamal Khashoggi, ya mencionado anteriormente, es uno de los ejemplos más claros. El brutal asesinato del periodista saudí puso a prueba la solidez de esta alianza, generando un dilema para Estados Unidos: mantener la relación privilegiada con un socio clave en materia de energía y seguridad, o adoptar una postura firme frente a una flagrante violación de los derechos humanos que había captado la atención mundial. En aquel momento, la Realpolitik pesó más que la indignación moral, y aunque se emitieron condenas públicas, las sanciones y represalias fueron limitadas, confirmando que, en la balanza de prioridades, el petróleo, el comercio y la estabilidad estratégica seguían ocupando el primer lugar. Así, a lo largo del tiempo, la asociación entre Washington y Riad ha demostrado una resiliencia notable. Ha sobrevivido a crisis energéticas, cambios en el liderazgo político de ambos países, fluctuaciones en los precios del petróleo e incluso a episodios de tensión diplomática profunda. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por la transición hacia energías renovables, la diversificación económica saudita y el creciente escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos en el reino, la pregunta que flota es si esta relación podrá mantenerse con la misma fuerza cuando los cimientos energéticos y monetarios que la sostuvieron durante décadas comiencen a debilitarse. El asesinato de Jamal Khashoggi, ocurrido en octubre de 2018 dentro del consulado saudí en Estambul, supuso un punto de inflexión que elevó las tensiones internacionales a niveles sin precedentes para el reino. Khashoggi, periodista y columnista del Washington Post, era conocido por sus críticas a la monarquía saudita y, en especial, a la figura del príncipe heredero Mohammed bin Salman, MBS. Su desaparición, seguida de la confirmación de su muerte, desató una oleada de indignación mundial que puso en jaque las cuidadosas estrategias de proyección de poder e imagen que Arabia Saudí había cultivado durante años. Las primeras noticias que llegaban desde Turquía, filtradas a la prensa, describían un hecho brutal y premeditado, lo que rápidamente convirtió el caso en un asunto de primera magnitud en la agenda política internacional. Mohammed bin Salman, al verse ante una tormenta mediática y diplomática sin precedentes, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Las acusaciones directas que apuntaban hacia él no solo amenazaban su liderazgo, sino también la estabilidad de la imagen que estaba intentando construir como reformador y modernizador del país. Su respuesta inicial fue una negación tajante y pública de cualquier implicación en el asesinato, una postura que buscaba contener el daño y ganar tiempo mientras la maquinaria estatal elaboraba una narrativa oficial. Sin embargo, la indignación global crecía de manera exponencial. Gobiernos occidentales, organismos internacionales y medios de comunicación cuestionaban con dureza la transparencia saudita, mientras organizaciones de derechos humanos señalaban la contradicción entre los discursos de reforma y los métodos represivos empleados contra voces críticas. El asesinato no solo dañaba la reputación de MBS, sino que también abría un frente de fricciones diplomáticas que el gobierno saudí no había previsto. Turquía, bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan, aprovechó el caso para aumentar la presión internacional contra Riad, filtrando grabaciones y detalles que sugerían una operación planificada con participación de altos funcionarios sauditas. Las relaciones con países clave como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania se tensaron, y se iniciaron debates sobre sanciones, cancelaciones de contratos y restricciones en la venta de armas al reino. En ese contexto, Mohammed bin Salman se vio obligado a reevaluar su estrategia, comprendiendo que una crisis de esta magnitud no se resolvería con simples desmentidos.
El primer intento de control de daños llegó en forma de una confesión cuidadosamente elaborada y ambigua. El gobierno saudita reconoció oficialmente que Khashoggi había muerto dentro del consulado, pero negó que se tratara de un asesinato planificado. La versión presentada afirmaba que la muerte se produjo durante una pelea, lo que implicaba un incidente fortuito y no una ejecución ordenada. Este relato, sin embargo, fue recibido con escepticismo por la comunidad internacional, que consideró improbable que un altercado improvisado terminara en un crimen tan violento y con una posterior desaparición del cuerpo. Para reforzar esta versión, las autoridades sauditas anunciaron que habían llevado a cabo su propia investigación interna, la cual concluyó con el arresto y juicio de varios sospechosos. Según los comunicados oficiales, algunas de estas personas fueron sentenciadas por el crimen, lo que buscaba demostrar que el reino tomaba medidas legales contra los responsables. Sin embargo, el secretismo en torno a estos juicios, sumado a la ausencia de información detallada sobre las sentencias y la identidad de los condenados, alimentó las sospechas de que se trataba más de un gesto para calmar la presión internacional que de un proceso judicial genuinamente transparente. La verdad, o al menos una versión más cercana a ella, empezó a aflorar cuando la Organización de las Naciones Unidas, a través de su relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnieszka Yamard, llevó a cabo una investigación independiente. El informe resultante, publicado en 2019, concluyó que existían pruebas creíbles que vinculaban el asesinato con altos niveles de la jerarquía saudita, incluyendo al propio MBS, y calificó el hecho como una ejecución extrajudicial deliberada, en violación de las leyes internacionales. Este dictamen reforzó las críticas hacia el reino y dejó en evidencia la discrepancia entre la versión oficial saudita y las conclusiones de la comunidad internacional. El caso Khashoggi marcó un antes y un después para la imagen de Arabia Saudí. Si bien el país ya era objeto de críticas por su historial en derechos humanos, este asesinato condensó, en un solo episodio, las tensiones entre la ambición de proyectar una imagen de modernización y las prácticas autoritarias que siguen sosteniendo el régimen. Para Mohammed bin Salman, el episodio significó un recordatorio brutal de que la reputación de un líder en el escenario global puede tambalearse con un solo evento, y que el control narrativo, por muy sólido que parezca, puede verse erosionado cuando la presión internacional y la evidencia pública convergen. Desde que Arabia Saudí comenzó a implementar su plan de transformación económica y social, el foco se ha desplazado notablemente hacia la mejora de su imagen internacional. Conscientes de que la percepción global influye tanto en la diplomacia como en las inversiones, la monarquía ha recurrido a su poderoso Fondo Soberano de Riqueza, el Public Investment Fund, PIF, para embarcarse en adquisiciones que trascienden el ámbito energético. Entre las más mediáticas figuran la compra de clubes de fútbol europeos de gran proyección y la incursión en el mundo del golf profesional, con la creación de circuitos y torneos capaces de rivalizar con los más prestigiosos del planeta. Estas acciones no son simples operaciones financieras, constituyen un intento deliberado de asociar el nombre de Arabia Saudí con el deporte, la modernidad y la capacidad de competir en escenarios globales de alto nivel. En paralelo, el reino continúa avanzando en el ambicioso proyecto NEOM, una megaciudad futurista en el desierto, pensada como escaparate de innovación tecnológica, sostenibilidad y calidad de vida. Sin embargo, detrás del brillo y la publicidad cuidadosamente diseñada, las sombras no han desaparecido. La controversia acompaña cada uno de estos avances, pues la magnitud de la inversión, cifrada en billones de dólares destinados a infraestructura, entretenimiento y diversificación económica, no logra ocultar que el costo más alto sigue siendo humano. Organizaciones internacionales y medios independientes han denunciado que gran parte de esta modernización se construye sobre condiciones laborales extremadamente duras, especialmente para los trabajadores migrantes, que representan una parte fundamental de la fuerza laboral en el país. Jornadas extenuantes bajo temperaturas extremas, salarios bajos, deudas contraídas para poder emigrar y restricciones de movimiento derivadas del sistema de patrocinio laboral, el kafala, son parte de la realidad que contrasta con las imágenes de lujo y desarrollo que el gobierno promueve. Los más desfavorecidos, tanto ciudadanos pobres como migrantes provenientes principalmente del sur y sureste asiático y de países africanos, continúan soportando la carga de las ambiciones saudíes. Muchos de ellos trabajan en la construcción de estadios, carreteras, complejos turísticos y otras obras colosales, sin acceso a derechos laborales sólidos ni garantías de seguridad adecuadas.
El relato oficial rara vez aborda estas condiciones, y cuando lo hace, suele minimizar su gravedad, priorizando la narrativa del progreso y la oportunidad. Este desajuste entre el discurso oficial y la experiencia de quienes sostienen físicamente el desarrollo genera un debate ético que ha resonado en foros internacionales y ha empañado los esfuerzos de lavado de imagen del reino. En el plano geopolítico, el escenario no es menos complejo. Mientras invierte en entretenimiento y tecnología, Arabia Saudí mantiene una implicación directa en conflictos regionales, siendo el más prolongado y devastador la guerra en Yemen. Lo que comenzó como una intervención para respaldar a un gobierno aliado frente a los rebeldes hutíes, se ha transformado en un conflicto de altísimo costo humanitario, con miles de muertos, millones de desplazados y una crisis humanitaria considerada una de las peores del mundo. La participación saudí, respaldada por alianzas estratégicas con potencias occidentales, ha generado fuertes críticas sobre la coherencia entre su imagen de modernización y su rol en una guerra que afecta directamente a la población civil. Además, las tensiones diplomáticas con Irán, su principal rival regional, se han intensificado en una serie de movimientos que incluyen disputas religiosas, competencia por influencia en países vecinos y enfrentamientos indirectos a través de conflictos de terceros. Las fricciones con Qatar, aunque parcialmente mitigadas tras el levantamiento del bloqueo en 2021, todavía persisten en forma de desconfianza mutua y competencia económica y mediática. Esta red de rivalidades demuestra que, incluso mientras proyecta una imagen cosmopolita y abierta, el reino continúa inmerso en una lucha por la hegemonía en Oriente Medio. A lo largo de más de un siglo, la Casa de Saúd ha demostrado una resiliencia que pocos linajes de poder han logrado mantener. Han sobrevivido a cambios radicales en la economía global, a presiones internas y externas, a revoluciones en países vecinos y a transformaciones culturales que han derribado otros sistemas monárquicos. Lo han hecho mediante una combinación de adaptación táctica, control interno férreo y una política exterior que alterna la diplomacia con el uso del poder militar y la influencia económica. Sin embargo, cada paso hacia la modernización y la diversificación plantea una pregunta crucial: ¿podrá este equilibrio entre ambición, imagen y poder sostenerse a largo plazo en un mundo donde la opinión pública, la economía y la geopolítica cambian a una velocidad sin precedentes? Desde los días en que la península arábiga era escenario de enfrentamientos tribales por el control de rutas comerciales, fuentes de agua y territorios estratégicos, hasta la actualidad marcada por intrincadas negociaciones energéticas y acuerdos multimillonarios en el sector petrolero, la familia Saud ha logrado imponerse y, en muchas ocasiones, superar con habilidad a sus competidores. Esta capacidad de adaptación y supervivencia no es casualidad, responde a siglos de experiencia acumulada en la gestión del poder, la administración de recursos y la construcción de alianzas, tanto internas como internacionales. Resulta particularmente llamativo que, en un análisis histórico y económico, aparezca con frecuencia el nombre Rockefeller como un punto de referencia inevitable cuando se habla de los Saud. Al igual que la legendaria familia estadounidense construyó su imperio petrolero en el siglo XIX y principios del XX, la Casa de Saud levantó su poder sobre los cimientos de un recurso que cambió para siempre la economía global, el petróleo. Pero, a diferencia de los Rockefeller, su control no se limitó a empresas privadas, sino que se extendió a todo un país, moldeando su identidad, su política y su proyección internacional. En el transcurso de apenas unas décadas del siglo XX, la Casa de Saud pasó de liderar un conjunto de tribus a consolidar un reino vasto y centralizado, con un sistema político y social que les permitía ejercer un control férreo sobre su territorio y sus recursos. La alianza inicial con compañías petroleras extranjeras, como la que dio origen a Saudi Aramco, no solo les proporcionó ingresos colosales, sino también la oportunidad de establecer vínculos con potencias mundiales, asegurando así la estabilidad del régimen. Este modelo de poder, basado en la extracción y exportación de crudo, les permitió financiar un Estado moderno, dotado de infraestructura, educación y servicios que antes eran impensables en la región. La riqueza petrolera también se convirtió en un instrumento diplomático, con ella podían influir en los mercados internacionales, intervenir en crisis regionales y posicionarse como actores clave en organismos como la OPEP. Sin embargo, la Casa de Saud ha entendido que ningún recurso es eterno. Aunque durante décadas el petróleo pareció inagotable y la demanda internacional solo aumentaba, las señales de cambio se han hecho cada vez más visibles. El mundo avanza hacia energías más limpias y renovables,
las políticas medioambientales y los avances tecnológicos en eficiencia energética amenazan con reducir la dependencia del crudo. Ante esta realidad, la familia real saudí ha puesto en marcha una estrategia de diversificación sin precedentes. Planes como la Visión 2030, impulsados por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, buscan transformar la economía saudí para reducir su dependencia del petróleo, fomentando sectores como el turismo, las energías renovables, la industria tecnológica y la inversión en mercados globales. Estos movimientos no son improvisados. Conscientes de que el poder se sustenta tanto en la riqueza como en la capacidad de adaptarse a los cambios, los Saud han tejido una red de acuerdos internacionales, inversiones estratégicas y proyectos de infraestructura que buscan garantizar la relevancia de su país en la economía mundial incluso cuando el petróleo deje de ser el motor principal. Desde la construcción de ciudades futuristas como Neom, hasta la adquisición de activos en sectores como el entretenimiento, la aviación y la inteligencia artificial, Arabia Saudí está enviando un mensaje claro: su ambición de liderazgo no se limita al ámbito energético. No obstante, la gran incógnita persiste: ¿será suficiente esta estrategia para mantener el mismo grado de influencia global cuando las reservas de petróleo empiecen a agotarse o su valor económico disminuya? El poder saudí, hasta ahora cimentado en la capacidad de regular el suministro de crudo y, por ende, impactar directamente en los precios internacionales, podría verse limitado si el mundo adopta masivamente alternativas energéticas. En ese escenario, la relevancia política y económica de Arabia Saudí dependerá más de su capacidad de innovar, diversificar y liderar nuevos sectores que de la pura extracción de hidrocarburos. La historia ofrece ejemplos tanto de éxito como de fracaso en este tipo de transiciones. Imperios comerciales han florecido gracias a un recurso dominante y, al agotarse este o perder valor, han caído en la irrelevancia. Otros, en cambio, han sabido reinventarse, transformando su base económica y encontrando nuevos pilares de poder. La Casa de Saud parece decidida a pertenecer a este segundo grupo, adoptando una visión estratégica que combina inversiones internas, apertura gradual a capital extranjero y reformas sociales que, aunque limitadas, apuntan a modernizar la imagen del país en el escenario internacional. Al final, solo el tiempo tendrá la última palabra. La capacidad de la familia Saud para navegar por un futuro incierto dependerá de su habilidad para equilibrar tradición y modernidad, mantener su legitimidad interna y proyectar fuerza en un entorno geopolítico cada vez más complejo. Mientras el mundo siga necesitando petróleo, su influencia seguirá siendo un elemento inamovible en las relaciones internacionales. Pero el verdadero desafío, el que definirá su lugar en la historia, será demostrar que pueden seguir liderando cuando el petróleo ya no sea la llave maestra de su poder.